lo que Ahí está. estamos haciendo desde ICF, capítulo Argentina, conjuntamente con todos los países que integran la ICF, esto que se llama la Semana Internacional del Coaching. Más de 40.000 coaches tienen hoy la posibilidad de capacitarse, de mirar, de escuchar, de aprender, de seguir subiendo estándares y encontrar nuevas maneras de hacer y de ser dentro de esto que amamos, todos aquellos que habitamos esta conversación, para aquellos que no son del coaching, porque les quiero contar que yo tengo amigos que me han escrito y me han preguntado, y esto hay que empezar a contárselo a los oradores, que me han dicho, ¿es público? ¿Me puedo subir? Y yo a todo el mundo le digo que sí. Porque es como mostrar al novio del que uno se enorgullece, ¿no? Entonces uno y arma una cena en casa y viene toda la familia y uno lo presenta al novio. Y bueno, la Semana Internacional del Coaching es más o menos eso. Algo con lo que yo me levanto todas las mañanas y me acuesto todas las noches con mi ser coach. Entonces, hay gente que no es del coaching. Y en la Semana Internacional del Coaching mostramos mucho de lo que tiene que ver con el coaching. Así que les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos. Lo hacemos para ustedes, lo hacemos para que piensen en la ICF como una organización que los puede respaldar, que les puede mostrar altos estándares, que conversa sobre ética, que los quiere cuidar, que los quiere nuclear y que les quiere dar un espacio de desarrollo. Así que considérenlos, quedan todos invitados a ser parte de la casa. Estamos en época de pandemia, cuarentena, no estoy diciendo nada nuevo, no quiero robarle muchos minutos porque quiero que toda la hora sea para nuestra oradora, Claudia Kleidermacher o Kleidermacher, nunca supe cómo se pronuncia tu apellido, Está muy Claudia. bien de los dos modos. De los dos modos está perfecto. Licenciada en psicología, una mujer que tiene la sonrisa todo el tiempo en la cara y es lo que más me gusta de ella, profesora del ICP, del Instituto de Capacitación Profesional, que tiene programa avalado por la ICF, una mujer comprometida con el desarrollo de las personas, con el desarrollo de las instituciones, que también le gusta mirar la diferencia entre la psicología y el coaching, que también da clases de ética, una profesional muy completa que me enorgullece presentar y ahora también ya lo fue y ahora se sumó a este equipo nuevo que les cuento, el equipo es un equipazo que se armó a pura voluntad, gente que se hizo candidato y dijo, quiero aportar, quiero ofrecer. No hubo lista, cada uno eligió dónde sintió que se iba a poder sentir más completo y tenemos un equipazo. Está también que nos acompaña nuestro tesorero. ¿Cómo le va al licenciado en Psicología Social? Tome la voz, licenciado, si quiere por lo menos diga buenas noches. El tesorero de la comisión, nueva comisión del capítulo Argentina. ¿Tomás la Bueno, voz o no? O no bienvenido. puede, no sé. Y, Pues se lo frizó otra vez. bueno, buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Y bueno, creo que lo mejor es aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento de ahora de escuchar a Claudia. Así que vamos a por ellos entonces. Gracias, gracias. Dudas, Bueno, muchas gracias. ha entrado gente nueva, Claudia, y está subiéndose la gente. Yo solo estoy tomándome estos minutos para que todos aquellos que quieran escucharte, éramos 66 y ahora ya somos 78. Entonces, simplemente 30 segundos más, mientras les cuento que el presidente es el señor José Estrada, que está Pat Gutiérrez, que está Shirley Bodafosi, que está Ariel García desde Córdoba, Maxi Cabané desde Córdoba también, que está Claudia, que está Patricia Iannone, alguien con quien hicimos educación continua con la gestión anterior, la gente que le está poniendo el corazón a esto de desarrollar a los coaches. Y seguimos sumando Enrique gente. desde La Rioja. También Enrique Escudero desde La Rioja, con esta intención que también tenemos que estemos representados en todo el país. Para hacer cosas más grandes, que había alguien que decía que solo se llega lejos
no, se llega rápido, en equipo se llega lejos. Así que espero que... hay gente conocida, gente de la institución. Gente importante. Mirá Richard, que está ahí con su perfil bajo, pero está. Está, sí, Ricardo Meyer, que fue parte Exacto. del comité de candidatos. Está Ezequiel Tavares Boggio, que también es auxiliar en el ICP, docente auxiliar, es parte de mi equipo. Hay una Verónica Gutiérrez, que tiene que ser una alumna, a quien conozco. Hay varios alumnos. Está Flavio, está Luisa. Bueno. Sí, estoy mirando. Les voy a contar un secreto, no tengo puestos los lentes, pero ahí estoy, mirando todos los que nos acompañan. Ya somos 83, entonces no sé cuánto largar, Claudia. Vamos largando, como vos quieras. Mañana tenemos actividad, el jueves tenemos actividad, el viernes tenemos actividad, el sábado tenemos actividad, el domingo tenemos actividad. Los queremos dejar llenos, completos, de distintas maneras de hacer coaching. Así que los invitamos a seguir apoyándonos. Y además están todos los capítulos de Latinoamérica en castellano y están todos los capítulos para aquellos que hablan inglés, francés, italiano. Laura Vicondó va a estar en Rusia, por ejemplo. Así que aprovechen, naveguen y escuchen, porque todo el coaching internacional se está mostrando en esta vidriera que es la Semana Internacional del Coaching. 27 minutos, no te robo más tiempo. Gracias por compartirte y a disfrutarte. Gracias, Claudia, y bienvenida. Bueno, amor, gracias a vos. La verdad que me dijiste un montón de cosas preciosas, maravillosas. Lo más lindo, la sonrisa, que creo que es cierto. Y bueno, les doy la bienvenida a todos. No sé si, creo que algunos se fueron y otros ingresaron, así que se mezcló un poquito el público, lo cual siempre es interesante y suma. Así que bueno, bienvenidos a la vía Ida por ahí también, a Clau, Robert, gente de Axon, Ricardo, bueno, hola a todos. No sé si los voy a deslumbrar tanto como la exposición anterior. Lo mío es realmente muy sencillo, pero la idea es sumar y compartir algunas reflexiones. Lo que me pasó, que empezó siendo como una especie de casualidad, ayer había que decir rápidamente Lejma, ¿no? Rápido, porque bueno, no había tiempo, fue todo como muy rush. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, poneme límites del coaching. Listo. Cuando miro el flyer, decía límites en el coaching, ¿no? Y ya esa modificación semántica, o si no sé cuál sería semántica, creo, o ambas, pero que da una significación diferente, dije, acá voy por acá, ¿no? Justamente me voy a agarrar de esa diferencia para plantear lo que quiero decir, y bueno, y salió esto, chicos, vamos a ver si les gusta. Después, obviamente, pregunten, pueden interrumpir también, no va a ser tan extensa, de modo tal que va a haber tiempo para compartir. Muy bien. Te puse, Debbie, como co-hoster por las dudas que yo me caiga o algo. Estás ahí vos, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, muy bien. Esta es la presentación que nos ha pasado la ICF con motivo de los 25 años que se cumplen de ICF Internacional y de la International Coaching Week 2020. Así que bueno, lo que voy a hablar es límites en el coaching, tal cual como lo anunciaron, para no defraudar a la audiencia, con lo cual me puse a pensar, ¿para qué sirven los límites? ¿Qué demarcan? ¿Qué emociones nos generan? Porque claramente el tema de los límites es un tema importante, sobre todo en los últimos años se está trabajando, digamos, en forma bastante intensiva, porque han surgido muchas riñas y muchas
disputas y muchos conflictos acá en Europa, en Estados Unidos, con los profesionales de la salud mental, ¿verdad? Con psicólogos, con psiquiatras que se sienten amenazados y por otra parte, que evalúan, digamos, por algunos coaches que generan, digamos, cierta falta de profesionalismo a través de sus prácticas, una imagen pública, digamos, de lo que es nuestra profesión, bastante poco responsable, si se quiere. Entonces, me puse a pensar, bueno, que el límite de alguna manera lo que plantea es qué sí se puede y qué no se puede, ¿no? Hasta dónde llega mi frontera de libertad. La realidad es que cuando los niños empiezan a moverse, el bebé empieza a moverse, empieza a gatear y empieza a circular, digamos, por la casa, a reptar, a gatear, a dar sus primeros pasitos, cuando yo era muy, muy chiquitita había algo que se llamaba como una especie de, no sé, como una especie de carpita que se ponía para que el chico, bueno, ahí con todos los juguetes se quedara un rato divertido y la madre pudiera hacer sus tareas sin temer que el chico saliera, hasta que empezó a pasar que el chico en 2 minutos o a la semana trepa y logra salir, con lo cual generaba bastantes inconvenientes. Sin embargo, ahora salieron otros límites, digamos, límites, por ejemplo, cerrar la escalera, hacer una especie de cortos mucho más grandes, digamos, como ciertas barreras. ¿Y eso qué genera? Eso genera, a diferencia de lo que muchos creen, genera un espacio en donde el niño se siente seguro, se siente libre, está feliz, hasta que, bueno, en algún momento obviamente pide por su madre. Entonces, en algún punto homologo esos límites, esas fronteras como necesarias para operar con libertad, con plenitud, para generar un clima de respeto, un espacio seguro con el coachee, y crear un clima, sobre todo, digamos, profesional, ¿no? Digamos, en donde nos vamos a explayar con comodidad, y estoy hablando ahora del coach. Los límites pueden parecer en un primer momento, obviamente, como una privación de la libertad, sobre todo cuando en la materia que yo dicto en ICP hablo de, bueno, cuáles son las competencias del coach, cuáles son las áreas de incumbencia, dónde no meterse, y bueno, hay una cosa así como de estas cosas prohibido, ¿no? La palabra prohibido por acá no, que genera como un poco de miedo, a ver si todavía, digamos, atravieso esa frontera y meto la pata, ¿no? Es decir, como que empieza a generar también mucho miedo, si hay un límite que no hay que traspasar, ¿qué pasa si lo paso? Con lo cual, básicamente lo que planteo es que el límite es una marcación que llama a la conciencia, ¿sí? Para comprender y para reflexionar, no de un modo autoritario o autocrático, sino un límite a entender, porque si no es un límite absolutamente autoritario y probablemente inclusive inste a la reacción, es decir, a traspasarlo como un acto de rebeldía, entendiendo, digamos, que si nos manejamos en esos límites, estamos trabajando de un modo profesional, seguro y libre, ¿sí? Y que ahí estamos cuidándonos. Por supuesto, hay un aspecto ético fundamental, para eso tenemos el código de ética, entre otras cosas, que va a hablar, digamos, de una universalización de criterios en lo que se refiere al código de ética de ICF, y después está el aspecto legal, que es, digamos, discrecional para cada país, distinto, digamos. Entonces, del mismo modo que nos va a plantear esto de los límites, con qué tipo de clientes vamos a poder facilitar procesos y con quienes no vamos a poder facilitar procesos. Es decir, ¿qué clientes van a ser, van a poder incorporarse a un proceso de coaching y cuáles no?
digamos, y no es no es una cuestión caprichosa, ¿no? Conocer los límites de nuestra profesión claramente va a generar un conocimiento vital, fundamental para los coaches, porque nos va a proteger y mostrar como profesionales éticos, y además nos va a prevenir y nos va a cuidar y nos va a mantener dentro de las fronteras, digamos, de la ley de cada país, ¿sí? Entonces, ¿para qué plantear límites? ¿No? Como que uno dice, bueno, qué poco simpático esto de que Claudia hable de plantear límites. Claro, porque la verdad muy divertido no es. Sin embargo, tener la capacidad de plantear límites nos va a delimitar y le va a clarificar al coachee los alcances del proceso. Es decir, ¿qué puede esperar de esto? ¿No? En todo caso, baja realidad las expectativas eventualmente extemporáneas o absolutamente fuera, digamos, de lo que es el ámbito del coaching, que es interesante plantear cuál es la zona de trabajo que vamos a habilitar. Y también es importante porque vamos a estar asumiendo compromisos, ¿sí? En esto que planteamos como área de trabajo, que si después no los cumplimos, realmente habla digamos, de una pérdida de confianza y de falta de ética y de profesionalismo bastante importantes, porque claramente eso es lo que va a suceder finalmente, ¿no? Digo, si un coach se pone a trabajar con una persona que está en un proceso de duelo profundo, muy reciente, o viene un cliente que viene a trabajar un síntoma, y lo que quiere es justamente trabajar eso, ¿no? Y discurrir durante todo el proceso acerca del síntoma, claramente eso es un espacio terapéutico, ¿no? Porque el terapeuta o el psicólogo va a trabajar sobre el síntoma y en el síntoma. ¿Para qué? Para que ese síntoma remita. Y no estoy hablando ni de psicosis ni de perversión, estoy hablando de un neurótico que tiene un síntoma particular y que con eso va a consulta a un psicólogo. En cambio, nosotros vamos a trabajar con algo diferente al síntoma. Justamente vamos a trabajar con un objetivo claro. Entonces, ¿cuándo deben fijarse esos límites a los cuales hacíamos mención recién? Por supuesto que con antelación, es decir, al principio, que nosotros obviamente lo ponemos en la competencia número 1, que es cuando sentamos las bases, donde hablamos de la ética, donde hablamos de un espacio seguro, de la confidencialidad, acerca de qué es el coaching y qué no lo es, qué es lo que no es. Muchas veces los recién egresados, y me incluyo, recitamos de memoria ciertas cosas, ciertos conceptos, y a medida que van pasando los años y vamos digamos, lo que va sucediendo, me anticipé con el verbo, es que vamos comprendiendo el sentido de lo que decimos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa o les pasó, a mí me pasa todo el tiempo, y de pronto un día digo, bueno, ahora me di cuenta por qué se dice esto de esta manera y en este momento y no después. Digamos que las cosas no son arbitrarias, ¿no? Digamos, como que es muy coherente esta construcción teórica del coaching. Y entonces, ¿cómo vamos a plantear estos límites? ¿Cómo vamos a plantear esto de sentar las bases? Y bueno, de una manera muy clara, primero entendiéndolo, es decir, habiendo comprado nosotros el producto, recién podemos venderlo. Es decir, si nosotros no tenemos no entendemos con claridad de qué estamos hablando, no cabe la menor duda de que el pobre coachee va a entender 10.000 veces menos. Entonces, con claridad, digamos, puntuando lo que es importante en relación a eso y para qué lo estamos diciendo. Esto va a generar un espacio, entonces decíamos, de seguridad, de confianza. Antes de ponernos a jugar un juego, se establecen las reglas, y las reglas se establecen con claridad.
Y en algún punto esto podríamos homologarlo a un juego en donde va a empezar a pasar algo, ¿sí? Y entonces, a priori, digamos, de comenzar el juego, vamos a establecer las reglas. A partir de que se establecen esas reglas, digamos, a posteriori de poner los límites, empezamos a establecer los roles, digamos, qué va a ser el coach, qué va a ser el coachee, cuáles son, digamos, los compromisos que cada uno asume, qué tipo de relación se va a generar en términos de que, por ejemplo, la relación entre un coach y un coachee es una relación totalmente simétrica, ¿sí? A diferencia de la relación médico-paciente o psicólogo-paciente, en donde claramente el paciente va absolutamente desorientado, ¿sí? Con un síntoma a cuestas, y va a mirar al profesional de la salud o de la salud mental, ya sea, digamos, un médico clínico o ya sea un psiquiatra o un psicólogo, lo va a mirar desde una posición de inferioridad, con lo cual la relación es diferente y claramente es asimétrica. El poder lo tiene el profesional y, entre otras cosas, eso se lo ha conferido, esa autoridad y ese poder se lo ha conferido justamente el paciente al profesional. Si bien en el proceso de coaching el coachee genera una transferencia por el coach y supone que sabe, el coach no asume ese lugar. No asume ese lugar, no se posiciona en ese lugar, y se posiciona en un lugar de semejante, generando una relación absolutamente simétrica, de pares, en donde encima, por otra parte, la agenda la va a manejar el coachee, y el dueño del proceso, y el guía del proceso, es el coachee todo el tiempo, y el que valida cada cosa que pueda decir, sugerir o interpretar eventualmente, con permiso, el coach. Entonces, bueno, digamos que con todo esto se genera un marco sólido en donde permanentemente tenemos los coaches conciencia de lo que estamos haciendo, nos sentimos en algún punto cómodos en ese aspecto, ¿no? Después vamos a ver por dónde transita la incomodidad, y el coachee también, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se deben colocar los límites? Al principio, como en todo juego, las reglas al principio, y no es arbitrario ni caprichoso. La brújula, ¿no? Si somos capaces de marcar estos límites y en consecuencia demarcamos el campo en el que vamos a trabajar con absoluta claridad, lo que va a suceder en consecuencia es que va a haber un norte establecido, ¿sí? Vamos a saber hacia dónde quiere ir el coaching. Por supuesto, nosotros como facilitadores, en términos de coaches, si somos coaches, nuestro rol de facilitador va a lograr que este coachee pueda definir cuál es este norte, este lugar deseado, este puerto al cual quiere arribar. Con lo cual, en el coaching trabajamos siempre con un objetivo. Entonces, podemos trabajar emociones, podemos trabajar eventualmente alguna cuestión vinculada a la sintomatología, pero si esto no está atado a un objetivo concreto, es no al lugar, digamos, ¿no? Es importante esto porque hay muchos acuerdos que se escuchan en las escuelas, digamos, y después inclusive, que son acuerdos totalmente falsos y forzados para poder generar una conversación, que después, por supuesto, termina en la nada, y el coach ingresa del mismo modo que se fue, y lo único que hicimos fue perder tiempo, y al coach no le pasó nada de nada. Entonces, una vez que, bueno, este norte está establecido, y que podemos establecer, digamos, junto con el coachee, el norte, el objetivo al cual quiere arribar, nuestro rol de coaches es acompañarlos, acompañar al coachee en su camino de aprendizaje, y hay una metáfora muy linda que se escucha últimamente a partir de un podcast, sobre todo español, que el coach es el que enciende los faroles
que iluminan los diversos caminos posibles que puede recorrer el coachee, y que por supuesto va a ser él, y no otro, quien desde su espacio de libertad genuina va a elegir, ¿sí? En este punto es interesante traer lo que hoy trabajábamos con los chicos de la comisión de los martes, ahí anda Luisa para reírse, digamos, de que voy a hacer una homologación, voy a hacer un hipérbole sobre lo que vimos hoy, en términos de lo que es el gato de Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, y que cuando Alicia, él está arriba, digamos, de un árbol, con lo cual tiene una mirada y una perspectiva estratégica y de visión muy amplia, y viene Alicia y le pregunta qué camino debe tomar, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino? Y el gato le pregunta, bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde te dirigís? Y Alicia le dice, no sé, no sé. Y entonces el gato, como buen coach, ahí que está operando como un coach, en algún punto le dice, poco importa, digamos, el camino que vas a tomar si no sabes a dónde vas a ir, ¿no? Digamos que cualquier camino en ese sentido es bueno, digamos. Y eso es muy interesante, en tanto nosotros como coaches lo que vamos es encendiendo esos faroles que iluminan estos caminos para que el coachee decida por dónde quiere ir, ¿no? Tal vez hoy quiere ir por un lugar, tal vez mañana quiere ir por otro. También es importante esto de la simetría en términos de respeto, ¿no? Cuando el coachee dice no, es no, y no hay interpretación ni hay vuelta atrás, es decir, el no del coachee implica directamente tirar lo que sea que dijimos o lo que intentamos o lo que fuera que ofrecimos a la basura. ¿Cómo se produce este fin del viaje, ¿no? Cuando el cliente llega a su meta, claramente va a ser otro. Probablemente habrá vivido aventuras maravillosas, en las que tal vez le tocó enfrentarse con grandes monstruos, con fantasmas, se puso lentes de distintos colores, se atrevió a mirar los paisajes con esos colores, con esos lentes distintos, que le generó, obviamente, realidades, digamos, muy diferentes a las que percibía al principio, al zarpar, digamos, al salir para hacer el viaje. Empezó a escuchar otras voces que tal vez estaban siendo calladas por él mismo, se animó, se atrevió a hacerse preguntas nuevas, ¿sí? A cuestionarse cosas, a romper con ciertas certezas, de modo tal que podemos asegurar que cuando el coachee llegue a puerto finalmente, es altamente probable que haya vivenciado una experiencia muy enriquecedora de aprendizajes extraordinarios o impresionantes que le van a cambiar su perspectiva y su modo de mirar el mundo, ¿no? Entonces, en conclusión, mi mirada es la siguiente. Cuando conocemos y hacemos conocer nuestros límites desde un lugar de humildad, ¿no? Vamos a navegar en la incertidumbre de todos modos como coaches, porque la realidad es que cuando arranca una conversación nosotros no tenemos la más pálida idea de lo que va a suceder, y de alguna manera nos despojamos de todo nuestro ropaje, de todo lo que supuestamente sabemos, si es que sabemos, y nos tiramos así al agua, digamos, a navegar en la incertidumbre. Pero de alguna manera, con estos límites, me da la sensación de que navegamos o nos tiramos con un salvavidas, porque ya enunciamos cuáles son nuestros límites, cuál es nuestro espacio, digamos, de trabajo, cuáles son nuestras competencias. Entonces, en algún punto sabemos que nada malo puede suceder. Y prevenimos consecuencias que pueden llegar a ser bastante nefastas, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, nos pusiéramos a atender pacientes graves, que lejos de ser neuróticos son perversos, o son psicóticos, o están atravesando una situación de alto quantum de ansiedad, etc. Además estamos siendo profesionales,
cuando demarcamos el territorio. Nos estamos cuidando nosotros mismos como coaches, estamos cuidando a la comunidad de coaches que de alguna manera son nuestro espejo, y también estamos respetando y cuidando a nuestro coachee, porque no le estamos prometiendo nada para lo cual nosotros no estamos al nivel de, digamos, en términos de competencias y de conocimientos, ¿sí? Para acompañarlo. Y claramente acá el protagonista de la historia es este coachee, para lo cual permanentemente hay que tener puesto el foco en el cuidado y en el respeto hacia él. Pero como digo, me parece que también establecer los límites es una forma de cuidarnos y de respetarnos a nosotros mismos como profesionales, ¿no? Digamos, de tener esto que muchas veces comenta Elena, que es el autorrespeto, la autoestima, la autodignidad, y creo que establecer los límites, a pesar de que mucha gente cree que es declarar incompetencias o declarar no saber, y un poco también citando a Brené Brown, declararse vulnerable es declararse fuerte, aceptando, abrazando esa vulnerabilidad. Es desde el único lugar donde podemos declararnos fuertes, digamos. Así que bueno, eso es todo. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya preguntas como para hacer algún tipo de ida y vuelta. Y como les dije, bueno, fue breve como para generar algún tipo de conversación. Hola, Lucas. Fermoselli. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Qué se les ocurre en esto de esta ida también? ¿Qué les ocurre? ¿Qué se les ocurre en relación a esto de los límites en el primer momento? ¿No? Esto en este momento de sentar las bases, para qué sirve, cuán útil es, de qué nos previene, qué pasa si no lo hacemos, si lo hacemos tarde, si no sabemos para qué lo hacemos, si no sabemos para qué estamos preparados, cuáles son las zonas a las que podemos transitar y en las cuales no podemos transitar. Hola, Giselle. A ver, ¿tienen ganas de conversar? ¿No? Sí, claro, cómo no. A ver, Sí, dale. sí. Buenísimo. Te escucho. Yo hablaba de las ganas de conversar, se me surgieron varias preguntas. La primera que extendería, que me nace a partir de escucharte, es en esto que estás postulando, ¿no? Los límites a tener en cuenta como marco en lo que son las sesiones. Me interesa profundamente el cierre de un proceso de coaching, ¿no? Me gustaría si podés darnos un poquito más de información sobre lo que vos considerás que es un cierre ideal de coaching y cuándo considerás que está cerrado un proceso. ¿Un proceso? Uh-huh. Bueno, digamos que al principio del proceso lo que se establece es el objetivo del coachee, y en general se habla de que más de uno, de que más de 2 o 3 objetivos no se podrían trabajar en un proceso, ¿sí? Hay que ver también cuáles son esos objetivos, pero digamos que por proceso más o menos podemos contemplar 2 o 3 objetivos que claramente va a haber que determinar los KPIs, ¿no? Digamos, los hechos o los comportamientos que van a dar cuenta al momento de llegar, ¿sí? A la situación deseada o al final, al objetivo, uh-huh. Como para poder medir si eso se alcanzó, ¿sí? Que se están produciendo, y que lo va a declarar claramente el coachee, porque es el coachee el que lo va a declarar y el que va a tomar conciencia de eso. A lo mejor lo alcanza en un 100%, a lo mejor lo alcanza en un 80%, a lo mejor hay algunas cosas que todavía le falta, no sé, un 10, un 15% en la medición de los objetivos que alcanzó, pero es el coachee el que va a decidir cuándo termina el proceso. Okay. Porque si
está satisfecho de expectativas y no pretende, digamos, llegar al 100%, y cree que con eso ya realmente se acercó mucho a lo que aspiraba, por los resultados que está obteniendo en su gestión, pues entonces ya está, es a diferencia, digamos, de un proceso terapéutico, que es el profesional el que determina cuándo se termina el proceso, y nunca sabemos, digamos, cuál es la vara con que lo miden, ni nada de eso. Acá es el coachee el que decide si está satisfecho con lo que se logró, y si esos KPIs en alguna medida representan lo que él quería lograr, más allá de que sea el 100%, el 90% o el 80% de logro. Y ahí es donde el coachee decide que terminó, obviamente hay un acuerdo, pero digo, es el coachee el que lo declara, se conversa, y bueno, y en función de eso se termina, digamos, el proceso para trabajar esos objetivos, y después se puede iniciar otro proceso para trabajar otros objetivos. Ok. ¿Okay? Pero digamos, el proceso culmina. Bueno, eso es por lo menos mi pensamiento. Acá hay gente también mucho más con más trayectoria que yo, que puede también decir lo que piensa. Richard, Mirna, Alberto, a ver, otros colegas que tengan ganas de compartir, así generamos un debate que es mucho más interesante. No, yo, Clau. Sí. Aida también. Hola. Sí, no, yo lo que quería compartir, que me parecía muy, muy apropiado cuando marcaste esto de establecer los límites al principio, porque eso te permite, o bien en ese momento, decidir que no es un tema de coaching y no comenzar directamente un proceso, o probablemente en la sesión 10, si el cliente aparece con alguna patología, con alguna situación que está fuera del ámbito de lo que estamos trabajando y que nosotros no estamos capacitados para hacerlo, podemos decir, bueno, yo de esto no me ocupo, te recomiendo o te derivo a un profesional competente, y después seguimos con el proceso, porque eso a mí me ha pasado, por ejemplo. Permiso. Sí. Quiero preguntarte algo, Claudia. ¿Le sacamos la cámara? Le saco la cámara, ahí a ver si mejora un poquito. No le terminamos de escuchar la pregunta a Aida, en realidad. A ver, Aida, ahí. No, yo quería hablar de que me parecía muy apropiado que establecer los límites al principio te daba la posibilidad de directamente de no comenzar un proceso con ese cliente si no está dentro de tus competencias, o bien en la sesión número 10, si aparece con una patología que no podemos tratar, o no podemos tratar, no podemos llevar adelante nuestra sesión de coaching, derivarlo a un profesional competente, y probablemente después continuar el proceso con el objetivo que se había planteado. Pero ya habiendo establecido este límite al principio, digamos, no va a sorprender al cliente que nosotros pongamos un parate al proceso en la mitad del camino. Ok. ¿Por qué pones la sesión 10 como mitad del camino? Yo pienso que la sesión 10... No, perdón. Terminando. 6. Ah. Está bien, pero no, a mí nos estamos avivando que el tipo tiene un problema, una patología en la 10, estamos sonados. No, pero aparece, a mí una vez me pasó puntualmente, alguien que apareció con una igual me había reacción como violenta ante la situación, y me pareció que esa violencia se estaba yendo del borde de lo que podíamos conversar en la sesión de coaching. Ok, como que apareció con algo nuevo, digamos. Como apareció con algo nuevo, no, apareció con algo nuevo que a mí me pareció preocupante, y a mí me pareció que no era de mi espacio. Claro, está bien. Sí, además le puede pasar algo, digamos, puede en el interín estar trabajando en medio de un proceso y de repente que se le muera alguien muy querido, es un neurótico perfectamente normal, entre comillas, pero de pronto atraviesa una situación de duelo que le eleva, digamos, la angustia a un nivel exponencial, y lamentablemente no puede continuar con el proceso. Entonces, ¿qué se hace en ese momento, no? La realidad es que se interrumpe el proceso. Porque la angustia todo. La angustia se convierte en síntoma que copa todo, es como un río totalmente fuera de cauce.
Sí, Mir. Lo que quería traer, ¿no? Que me inquieta, cada uno desde sus distinciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la confidencialidad de, por ejemplo, a la confesión de un delito? O hasta dónde el coach debe anticipar esa posición, por ejemplo, yo desde mi lugar de abogada, por ejemplo, estoy abierta a escuchar un montón de cosas, no estoy abierta a escuchar que los niños sean víctimas de delitos. Por ejemplo, ¿no? Ese podría decir que es mi límite, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la confidencialidad y qué tiene que hacer el coach en este sentido, por ejemplo? A ver, Richard, contestale vos y después le contesto yo. Ah, ¿yo? Y Bueno. sí, vos sos un capo, dale, contestamos primero y después contesto yo. No, yo, bueno, primero, obviamente nosotros adhiriendo al código de ética, siempre el primer aspecto es conservar el espacio de confidencialidad. De hecho, es un parámetro que abrimos al coachee en la primera sesión diciendo que todo lo que se habla en esa sesión va a quedar entre nosotros y por lo tanto tenemos que guardar la confidencialidad. Lo que creo sí que es importante, donde uno también cuando fija la regla de juego puede plantearle cuáles son los puntos o los valores o el marco ético hasta donde uno va a permitir o los temas que puede llegar a tratar en la sesión. A mí me ha tocado sesiones donde aparece, por ejemplo, el tema del abuso, ¿no? Y quieren trabajarlo. Y yo no soy un profesional de la salud y por lo tanto paro la sesión, le digo, bueno, vamos a parar aquí, vamos a tener que trabajar, tenemos que pensar quién te va a ayudar, qué profesional, si yo no sé, tenés que buscarlo, es decir, creo que ahí hay un primer tema y creo que cada uno de nosotros sí también pone un límite ético que es el personal y sus propios valores en juego, es decir, cuando vos como coach decís hasta dónde voy, ¿no? Y hasta dónde acepto trabajar y que no, creo por lo menos así. Un solo tema que quiero ahí traer, que después, Claudia, a mí mi experiencia más fuerte es organizacional y un tema muy importante es trabajar los límites en las organizaciones para determinar qué intervención hacemos los coaches en las organizaciones, cómo jugamos dentro de una organización, ¿no? Porque para qué somos llamados, qué podemos dar, a quién vamos a responder, quién es nuestro cliente, quién es el patrocinador y a veces todo eso que yo por ahí lo digo acá rápido son temas bien importantes para los que trabajan en organizaciones o en empresas, que tiene que ver con poner muy claro y especificar los límites de la intervención organizacional que hacemos los coaches, porque a veces hay confusión, nos piden cosas, nos piden resultados, piden información. Te pueden pedir esto, que vulnere la confidencialidad de tu conversación con el coachee, y entonces a veces también digo es un tema súper importante. Perdón, Debbie, sí que querías decir algo. No, quería redondear para quedarme clara entonces, porque vos dijiste que también los límites entonces se ponen en función de los valores del coach. Quiere decir que si yo tengo determinados límites donde yo voy a decir que determinadas cuestiones no las voy a trabajar, porque como coach, no sé, no trabajo cuestiones de género, por decir algo que no es un delito, ¿no? O no trabajo cuestiones de defraudaciones en organizaciones. Sí. Se lo tengo que decir al cliente. Eso es lo que estás diciendo. No, yo creo que cuando aparece, perdón, ¿no? Es decir, no es que uno va a decirle todos los temas, pero si aparece una cuestión que va en contra de tu valor y que además te saca como coach, porque cualquier cosa que va, si a vos, no sé, si a vos esto te pega en tus valores y vos no podés tomar distancia y no podés ser un observador o escuchar la situación realmente al servicio del coachee porque es fuerte y a vos te atraviesa, es mejor salirse y decirle, yo acá no entro, te pido disculpas porque esto está en contra de un valor mío o es un tema en el que yo no voy a poder ayudarte o no quiero ayudarte en esto. Creo que sí, yo quería complementar algo. Quería complementar algo en relación ahora habilito todo, porque bueno, ahora se va a armar un debate tremendo. Hay dos temas. Uno
La pregunta de Mirna, que es sumamente interesante y tiene dos vertientes. Una en el aspecto personal y otro en el aspecto organizacional también, a pesar de que no es exactamente lo que planteó Richard después. Pero, por ejemplo, si estoy en un ámbito privado y el coachee, digamos, trae, digamos, para trabajar un objetivo, digamos, llegamos al acuerdo, está todo buenísimo, y en el discurrir de las sesiones manifiesta ser una persona, digamos, que no sé, abusa de su poder, o digamos, acosa sexualmente a sus empleadas, y le resulta muy gracioso y ni siquiera es un tema que le preocupa, o tal vez lo trae, lo desliza como un tema que tal vez tendría que trabajar, pero no tiene nada que ver con el objetivo. Recuerdo hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando, que lo escuché a Leonardo Wolf y dijo: si a mí me viene un torturador de la ESMA a trabajar cualquier objetivo que tenga, yo directamente no lo voy a atender. No me importa el objetivo que venga a trabajar, porque yo no voy a poder ser funcional a él, digamos. No voy a poder operar como un coach, porque choca totalmente con mis valores personales. Y yo creo, ahí es en ese terreno en donde vos te estás moviendo, digamos, con tu pregunta. Y me parece que vos sos libre, siempre, siempre sos libre. Simplemente como les digo a los alumnos, es cuestión de que sepas que lo sos y ejercerla, esa libertad, y elegir. Vos también podés elegir con quién querés trabajar y con quién no querés trabajar. Con lo cual, si te viene un coachee que es un asesino serial, o no sé, te confiesa algunos abusos o lo que fuera, y a vos eso no te va ni te interesa trabajar con una persona así, obviamente no es que lo vas a ir a denunciar porque no te compete, pero sí podés derivarlo, si es que quiere trabajar eso, a una institución especializada en trabajar abusos de género, y digamos, la Secretaría de la Mujer y demás, o psicólogos que están especializados en eso. Aún yo, siendo psicóloga, no estoy especializada en eso, hay todo un equipo interdisciplinario que trabaja desde lo legal, digamos, hay mecanismos y hay muchas cosas que ya están totalmente instituidas para operar en esos casos. Y en relación a los valores y demás, yo creo que nosotros tenemos total dominio de libertad para decidir con quién queremos trabajar y con quién no, como coaches y como individuos que somos. Eso primero. Y después hay otro tema que va más para el lado de las instituciones, es que si te viene si vos tomás a un empleado, digamos, para hacer un proceso de coaching, y esta persona y este colaborador te plantea un acto, digamos, de corrupción, o que va a cometer un delito, o que va a lucrar con determinada cosa de la organización, y eso es, digamos, conceptualmente algo que está mal, en términos radicales, ¿no? Está mal, no es legal, es ilegal. Yo particularmente le digo primero digamos, nosotros, digamos, el que nos contrata es la empresa, entonces obviamente no podemos seguir trabajando con esta persona, yo particularmente no seguiría trabajando con esa persona, y le plantearía el desafío de comprender, digamos, lo que está haciendo, y es todo un tema ético, si plantearlo. Yo escuché en el mastering, por ejemplo, profesionales que decían, yo directamente le plantearía, o lo decís vos o lo digo yo, ¿no? En esos términos. Y hay otros coaches que lo que consideran es que directamente, digamos, no van a trabajar con esa persona y no hacen nada. Pero la verdad que es complicada la situación, porque es como un debate ético ahí, en donde si lo que corresponde es que vos le digas a la institución o le des a elegir a él, lo decís vos o lo digo yo, pero llegado a esta instancia hay que hacerlo público, porque si no sos cómplice. No sé, ahí hay un debate ético importante, donde tampoco hay nada claro en el código
en relación a eso, y como que queda, digamos, a discreción de cada uno, de la ética personal, no del código, ¿no? Digamos, qué hacer en ese momento. Así que esos son los grises, ¿no? Digamos, que aparecen en el código. Sí, Juli. Claudia, ¿cómo estás? Hola. Qué Linda, lindo ¿cómo estás? verte. Yo te Igual. cuento cómo lo hago yo, por ahí sirve. Yo hago 2 acuerdos. Hago un acuerdo con el patrocinador, que es la persona que nos contrata, y hago un acuerdo con el coachee. Y en ese acuerdo que es escrito y establecido desde el principio, le digo que si llegara a observar alguna cosa que vaya en contra de la organización o de alguna persona en particular, digamos, el acuerdo de confidencialidad implica eso, que todo va a quedar entre el coachee y yo, pero si llegara a ver esa situación la voy a denunciar. Y desde el momento cero está y queda escrito. Y siempre están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vos y yo hago eso, pero creo que eso tiene que ver con tu ética. No, no es algo que sale del código, me refiero. Tiene que ver con tu propia forma de aclarar y de establecer justamente los límites. Y también se lo aclarás al coachee en todo caso. Claro, se lo aclaro Haces primero como al una coherencia de... Sí, sí, digamos, está establecido en el primer acuerdo y después con el coachee. Y queda firmado. Entonces después no me encuentro ante el brete. Nunca me ha pasado, por suerte, ¿no? Pero si me No, llegara a nunca. pasar y quedó firmado, no tengo por qué no hacerlo, si ya se fue, es parte del acuerdo. Digamos, Está no bien, me pero digamos, eso no parte del código de ética de 2018, digamos, lo que digo es que es algo que vos podés hacer o no. Ah, sí, por supuesto, sí, Finalmente. sí, sí, sí. Y en todo caso, digamos, también podría decirse que no está mal si vos, digamos, decidís no seguir con el caso de este coachee eventualmente, pero guardar la confidencialidad y no transmitirlo a la compañía. En realidad no está escrito que esto es obligatorio por parte, digamos, Claro. del coach. Entonces es como muy discrecional en ese sentido. Yo creo que la mayoría nos pasa eso, nos sentimos muy incómodos y obviamente planteamos que ese es el límite, ¿no? Si el coachee está haciendo algo en contra de la compañía que es finalmente la que nos contrata. A mí me pasó hace poquito, por ejemplo, que en una organización, bueno, en las organizaciones pasa de todo, la verdad que es una fauna interesante, en donde el 1 de mayo, el Día del Trabajador, me suena el teléfono y una persona de recursos humanos de una empresa multinacional que no opera en el mismo país digamos, donde yo tengo la coachee, me llama para decirme que se ve ante la situación de generar un ascenso muy importante de esta persona, y en la sesión 2, es decir, yo tengo 4 sesiones con ella, que no es nada, pero bueno, empezamos por ahí, me dice, ¿qué hago? ¿No? Sí, me da la responsabilidad a mí y me dice, ¿qué hago? Decime qué hago porque yo tengo que decir esto ahora. Digamos, y es un tema, es un tema con las empresas, digamos, porque las empresas llegan a un punto en donde te dicen, decime qué hago. Si se colocan en ese lugar, bueno, no les voy a contar todo lo que pasó después, pero pasa mucho Sí. de que la compañía te pone en ese lugar, ¿no? Sí, 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 se empiezan a Y confundir lo que es el coaching con la consultoría. A mí también me pasa mucho y hay que establecer los límites. Cuando tenés experiencia a nivel organizacional, podés decir, mira, ok, yo te puedo dar esta respuesta, pero no estoy actuando como coach, sino como consultora. Ahí es donde tenemos que tener claridad, porque por ahí tenés una experticia que le sirve a la persona, pero lo importante es decir, acá no estoy siendo coach, estoy siendo exactamente. consultora. Sí, pero Flavio además quiere también preguntar, hay cosas Claudia. de las cuales no puedes hacerte cargo, digamos. Sí, Alberto. ¿Alberto? ¿Habló? Flavio quiere preguntar, había levantado la mano. ¿Flavio? Abrí el Sí, micrófono. ¿qué tal? Flavio. Hola, Buenas Flavio. noches, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo bien. estás? Bien, la verdad que me quedó una duda porque digo, pude distinguir 3 momentos y tiene que ver con el tema anterior, de hasta si
si el coach está obligado a denunciar algún delito. Entendí bien lo de la parte de poner los valores, de ofrecer los contratos, de si aparece algo yo puedo retirarme. Ahora, cuando es un delito, el coach, ¿está obligado a denunciarlo o tiene la potestad de decir me callo la boca y me retiro de este tema? Puedo no tenerlo más, pero frente a la ley, que es lo que me interesa, en el caso de alguna muerte, alguna violación, algún delito ya importante, pesado, que yo ya no lo puedo manejar, y sí tienen que intervenir la ley. Entonces, ahí ya es donde me pareció escuchar de que podía como obviarlo. Y ahí, bueno, ya ahí colapsaron mis valores, pero bueno, no lo entendí. Es que, a ver, primeramente, por lo que yo entiendo, el coaching no es una profesión que esté legislada en Argentina. Claro. Así que no está regulada, digamos, per se no está regulada. Lo otro tiene que ver con que sos un ciudadano en ese lugar, digamos, como coach, estás operando como un facilitador de un proceso, pero digamos, no tiene una entidad legal, digamos, no eres una matrícula, no tenés un colegio que estipula, digamos, cuáles son tus obligaciones. Entonces, por eso siempre marcamos la diferencia entre la ética, claramente si sos de ICF, digamos, adscribís al código de ética de ICF, que alguien preguntó por ahí, te lo bajás de ICF Argentina, de la web, preguntaron de dónde se podían bajar, y por otra parte tenés toda la cuestión legal, que tiene que ver con cuál es la legislación en tu país. No va a ser igual acá que, no sé, en un país bajo un sistema talibán, por ejemplo, en donde hay ciertos delitos que están totalmente amparados por la ley, y para nosotros son aberrantes, ¿sí? Como la muerte por apedreo de una mujer que simplemente el marido dice que le contestó mal o fue desobediente, y entonces simplemente sin juicio ni nada, la matan viva, digamos, la van a apedrear viva, y así se va a morir, y lo hemos visto en ética, en ICP, todo. Les quiero dar una buena noticia, que en Sudán se levantó la ablación. Es ilegal a partir de hace 3 días, así que podemos ir celebrando un pequeño progreso. Como siempre decimos, algunas cosas van avanzando, lentamente. Excelente, excelente. Así que, en realidad, nada, queda a tu criterio personal. Estás amparado por algo que tiene que ver con la confidencialidad. De hecho, a un profesional de la salud mental no está obligado a, salvo que después la ley lo interrogue, pero no tiene obligación de compartirlo a priori antes de que la ley lo interrogue. Entonces, a partir de ese concepto erróneo es que salió mi pensamiento, porque yo sí tenía entendido que un profesional de la salud mental sí estaba obligado. Entonces, si te vienen a interpelar, sí. Está bien. Si hay interpelación. Si te interpelan, no, te tienen que llamar. Está bien. Sí, ¿Llaman, no? ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Perdón. No, la buena noticia es que cualquier duda que nos surja en el camino, tenemos una comisión de ICF de lujo, tenemos un presidente que ha estado en muchos comités internacionales de ética, entonces Exacto. la comisión va a estar abierta para acompañarnos a buscar la solución, que estoy segura que si no la conocen, van a hacer la consulta donde corresponda. Así que siéntanse, porque creo que estas son las grandes ventajas de ser miembros de la ICF, sentir que tenemos una entidad profesional responsable que nos acompaña. Nada más. Muy bien, Aida, muy bien. Bueno, acá querían hacer, bueno, Richard, ¿vos querés decir algo? Pablo también se levantó la mano antes, y hay algunas preguntas escritas. Pablo. No, está bien, yo no. Sigan, seguí así ¿No? cerrás. Ok. No. Pablo, vos querías compartir algo. Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, gracias buenas por noches. compartir. Buenas noches. No, bueno, y tenía que ver un poco con esto que se dio a debate, y me parece súper interesante que si se plantean cosas que tienen que, por un lado, van más allá de los valores de uno no acuerda, podrían ser temas de compliance o temas de corrupción, quizás puede ser más, me parece que se pueden plantear situaciones más comúnmente de ese tipo que de delitos penales, ¿no? Estamos hablando de situaciones de delitos penales, creo que
me parece que es bastante extremo lo del delito penal, pero me parece que sí nos podemos encontrar, porque en el delito penal no hay duda, es delito, o sea, si violó, si mató, si abusó, me parece que hay un tema ahí que está claro, eso es blanco-negro. Pero puede haber situaciones, sobre todo a nivel de coaching ejecutivo, en donde nos aparezca alguien que plantea que evade o que elude. Estando en Argentina esto puede ser muy común, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de maniobras hace para entonces eludir o no pagar, o romper ciertas normas de compliance que no necesariamente son de la empresa, que podrían ser del entorno de la ética de los negocios, en donde quizá la empresa no es una empresa en donde tengo un programa de compliance fuerte, entonces no es que nosotros tenemos un contrato con la empresa en donde tenemos que hacer cumplir este tipo de normativas, sino que nos podemos encontrar con situaciones, me parece que esto debe ser bastante común, y ahí sí, digamos, me parece que está el tema de qué hace uno con eso, ¿no? Hasta dónde llega. Si la persona que uno coachea nos plantea, bueno, sí, mirá, tengo un tema con un empleado o una empleada en donde tenemos cierta atracción y qué sé yo, una cosa es la atracción, otra cosa es el abuso, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver más cómo se plantea y cuáles son ese tipo de cosas. Pero situaciones de corrupción, de evasión, de ilusión, de maniobras digamos, de coercitivas que puede haber, o situaciones internas en compañías multinacionales muy grandes, me parece que ese tipo de cosas sí es más común que aparezcan. Y ahí es donde creo que tiene que ver un poco, quizá con la experiencia en cómo manejar ese tipo de situaciones. Pienso que uno no tiene que tomar partido por ninguno de este tipo de situaciones, sino que uno tiene que tratar de orientar al coachee en lo que él quiere, ¿sí? Como decías al principio, en realidad, entre comillas, el que manda es él o ella. Sí, pero vos también tenés la libertad de acompañarlo o no. Por supuesto, ¿no? Y tengo la libertad además de acordar o no acordar Tal con cual. Ese tipo de situaciones. Y uno lo puede decir, mira, yo no acuerdo con esto, pero entiendo lo que me estás planteando, ¿sí? Ahora, distinto es una situación de delito penal, ahí ya ese es otro juego, ¿sí? Exactamente. Acá me pedían, gracias Pablo, me parece muy claro cómo planteaste los términos de la cuestión. Acá, bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero me pidieron que comparta algo y vinculado a lo que Pablo trajo, les voy a compartir una situación que viví. Obviamente la ética también marca que no podemos dar los nombres de las empresas ni nada, así que no voy a dar nombres de nada. Sí, nada más contar que hace un par de años viví una situación en donde éramos un equipo de coaches que trabajábamos con un montón de gente, y empezó a suceder, digamos, en un ámbito absolutamente confidencial, a partir de que empezamos a recoger algunos coaches ciertas voces de algunas chicas que parecía ser que cuando hablaban de una persona en particular, que era, no sé, un líder, un director, digamos, de equipos en tal o cual país, y que tenía injerencia en algunos otros países, había cierta incomodidad. Conversándolo entre nosotros, porque hacíamos mentoría y supervisión entre nosotros, llegamos a la conclusión de que algo estaba pasando, y que queríamos saber de qué se trataba, porque en el caso de que fuera lo que pensábamos que era digamos, ¿cómo se llama? No era el abuso sexual. Acoso. Gracias, ya que se las estaba tratando de levantar hablando mal y pronto. Digamos. Sí, no, pero además las manipulaba y generaba, digamos, había ciertas consecuencias si no le hablaban de tal o cual manera, o no bailaban, no importa. La cuestión es que, bueno, sin meternos demasiado, logramos captar y hacer hablar, digamos, ofrecerles un espacio de seguridad y de anomia, para que las chicas pudieran empezar a hablar acerca de esto que nosotros escuchábamos como algo de alta incomodidad,
de tensión cuando hablaban de esta persona, y bueno, y lo trabajamos desde el coaching perfectamente, digamos. Observo que cuando hablas de esta persona, te tensionás, el rictus de tu cara se modifica, el volumen de el timbre de tu voz es otro, la cadencia de la palabra, pero empezamos a darle, ¿no? Y fue una estrategia, y saltó todo, y la empresa, nosotros nos abrimos, y la empresa se ocupó con su equipo legal y demás, y nos hicimos cargo de esto. Y fue totalmente anónimo, pero digo, tiene que ver también con una actitud de compromiso frente a este tipo de cosas, y nos hicimos cargo, éticamente, ¿no?, al respecto. Y nos pidieron además si nos animábamos a hacerlo, y yo, por supuesto, obviamente que todas éramos mujeres, nos recontraanimamos, sí, pero claro, nunca aparecimos ni nunca conocimos a esta persona porque estaba en otro país, ¿ok? De eso se ocupó después quien tenía que ocuparse. Muy bien, ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Mirna? Sí, sí. Muchas gracias, Claudia, por abrir esta conversación. Esta conversación siempre tiene límites y ribetes, y hay que saber dónde pararse. Les quiero agradecer a todos por participar. Les recuerdo que la Semana Internacional de Coaching está transcurriendo en 143 países, así que los invito a navegar las páginas, a escuchar otras maneras de hacer y de ser dentro de otras culturas y dentro de otras idiosincrasias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Claudia, muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Muchas gracias. Son socios, gracias por apoyar, y a aquellos que no lo son, invitados a participar también. Que tengan todos buenas noches, buenas semanas. Cuídense y hasta mañana. Buenas noches. Chao. Gracias y felicitaciones a la nueva comisión. Que haya quedado. Gracias. Seguimos conversando. A muchos de ellos los conozco, así que felicitaciones. Gracias a todos. Chao, Ricardo. Gracias. Buenas noches, que no te vi. Besos a todos. Chau, Deb, gracias.